Cordial saludo, profesor Jamie y compañeros. Este es nuestro informe con respecto a los instrumentos de medición y medidas. Y pues nuestro grupo está conformado por Steven Fierro Jaramillo, Lina Marcela Bolaño Estello, Juan Camilo Caicedo Rodríguez y mi persona, Juan Sebastián Muñoz Uni. Damos paso al resumen de pues, el siguiente informe, donde básicamente les queremos exponer a ustedes como espectadores cómo se deben de tomar las medidas directas e indirectas, además de tener en cuenta pues las magnitudes que se pueden medir con los instrumentos y además también tener presente las incertidumbres y errores relativos que se tienen en las medidas, además de tener esto todo con base al Sistema Internacional de Unidades. Damos introducción al siguiente informe, en el cual básicamente queremos evidenciar de que las medidas, tomar medidas es más complejo de lo que se espera, debido a que ninguna medida va a ser totalmente precisa. Es por esto que es necesario tener presente algunas pautas para poder obtener el menor error relativo posible y poder tener una medida de, por así decirlo, concreta. Dentro de nuestros objetivos están informar al espectador las formas correctas de la toma de las medidas, exponer instrumentos utilizados, ejecutar medidas con el menor error relativo posible, validar las medidas y validar las medidas indirectas. Dando paso al marco teórico, me gustaría citar a Taylor John R. en su libro Introducción al análisis de errores, el estudio de las incertidumbres en las mediciones físicas, donde dice, y cito, en la ciencia la palabra error no tiene las connotaciones habituales de las expresiones de equivocación o metedura de pata. El error en la medición científica significa la inevitable incertidumbre que asiste a todas las mediciones. Es decir, que básicamente la incertidumbre, pues sea para una medida directa o una medida indirecta, tendrá siempre un inevitable error. No por nuestra capacidad humana de errar, sino también por factores externos como lo son el clima, la iluminación, el propio instrumento, incluso el propio objeto en sí. Es por esto que lo único que podemos hacer es tratar de tener la menor cantidad de errores a lo largo de los pasos que pues vamos a ver más adelante para poder tener una estimación acertada de las magnitudes que vamos a medir. Doy paso a mi compañera Lina Marcela Bolaños. Bueno, en equipos de materiales contamos con una tabla que fue realizada con los instrumentos que contábamos en los hogares con el grupo de trabajo, en los cuales determinamos las magnitudes que miden dichos objetos. Con ellos cuentan capacidad, longitud, masa, temperatura y corriente. En capacidad tenemos vaso de licuadora, taza y copa medidora. Longitud, escuadra, regla y cinta métrica de costura. Masa, gramera, temperatura, termómetro, corriente, multímetro, entre otros. Siguiente diapositiva. En el procedimiento, en base con los instrumentos que contábamos en nuestro hogar, se sacaron unas medidas que fueron las directas y las indirectas. Para las directas se hacen los siguientes procedimientos. Se determina el elemento al que le decidimos sacar la medida. Se le saca la característica a medir, la magnitud que necesitamos a medir y la unidad del instrumento. Estos valores que vamos obteniendo los vamos pasando a unidades internacionales de medida. Por lo tanto, la unidad del instrumento se pasa a dicha unidad internacional de medida. El valor medido también lleva unidad internacional. Luego seguimos con la incertidumbre del instrumento, el error relativo y el error relativo porcentual. El error relativo se saca dividiendo la incertidumbre con el valor medio de la unidad. Todo esto en unidades internacionales de medida. Para las indirectas se hace algo similar. Se determina la magnitud a determinar, la ecuación a utilizar y se hace el proceso que se hizo con las medidas directas. Se sacan los valores y aquí es donde entran las indirectas. Se hace
se utiliza la ecuación que ya habíamos planteado y esto se le da un nombre como valor esperado de la magnitud. Sacamos error absoluto, error relativo y error relativo porcentual. ¿Cómo se saca el error absoluto? Se saca dividiendo error relativo dividido valor esperado de la magnitud. Sin olvidar que todos estos valores también se van basados en unidades internacionales de medidas. Muchas gracias. Le doy seguimiento a mi compañero Camilo. En esta tabla de medidas directas, lo que hicimos fue determinar la longitud de distintos elementos con distintas herramientas de medición, que fueron el calibrador, la cinta métrica, el metro de construcción o metro de costura y una regla. Entonces, como ejemplo, podemos tomar un cofre que medimos con la cinta métrica o metro de costura. Le medimos el largo del cofre, cuya medida nos dio 10,5. Y la incertidumbre del instrumento es de 0,1 y el error relativo que nos da es 1,058 y el error relativo en porcentaje es de 105,8. Por favor, la siguiente diapositiva. En esta tabla de medidas indirectas, para su realización, utilizamos como apoyo la tabla anterior de medidas directas. En la tabla podemos determinar las magnitudes que son como el área, el perímetro, el volumen. Como ejemplo de la tabla anterior utilizamos un cofre con el metro de costura. En las medidas indirectas le medimos el perímetro del cofre, cuya ecuación que vamos a utilizar para sacar el perímetro es 2 por base más 2 por altura. Primero le medimos la longitud base, que nos da como valor medio 0,1. El error relativo es 0,01 y después de eso le medimos la longitud de la altura, cuyo valor medido es de 0,06 y el valor relativo de la medida es 0,01. Entonces, para sacarle el perímetro, lo que hicimos fue multiplicar 0,1 por 2, que nos da 0,2, y el 0,06 por 2, que nos da 1,2. Sumando esto nos da 1,4 el perímetro, y el error relativo del perímetro nos da 1,01. Muchas gracias, le doy seguimiento a mi compañero Fierro. Vamos a discutir, vamos a analizar los datos obtenidos y las explicaciones realizadas por los compañeros Juan Camilo Caicedo y Lina Marcela Bolaños. Inicialmente se dieron a conocer los materiales con los que contábamos para realizar los experimentos o en las medidas que tomamos a los diferentes objetos que se pueden encontrar en cualquier hogar, como lo es un cofre, como lo mencionaba el compañero Juan Camilo, un cargador, un celular, entre otros. Vimos se informó, se explicó qué magnitudes podíamos medir de acuerdo a los instrumentos que teníamos, como temperatura, masa, longitud y electricidad. Entre otras cosas, los resultados obtenidos, el procedimiento que se realizó para realizar una medida de manera correcta, de una medida directa de manera correcta, de una medida correcta de manera indirecta, pues entonces se obtuvo, la compañera Lina explicó paso a paso, detalladamente conocimos cómo es la mejor forma de hacerlo, cuáles son las fórmulas, de acuerdo a la tabla
número 2 de medidas directas que expresó el compañero Juan Camilo. Lo que esperábamos obtener era poder explicarles a todos ustedes cómo obtuvimos estas medidas y cómo ellos lo pueden hacer a través de estos procedimientos. Cambia la diapositiva, por favor. Dando cumplimiento a nuestros objetivos planteados, que fue primero informarles la manera correcta de realizar medidas, en la que se evidenciaba en el procedimiento que dictó la compañera Lina, tuvimos un problema, o bueno, tuvimos un inconveniente al realizarlo, y es que entre más medidas tomábamos de manera directa para hallar medidas indirectas, más errores relativos teníamos. Entonces, la mejor forma de obtener la menor error relativo posible, y error relativo y en porcentual también, es tomar la menor cantidad de medidas posibles para hallar tanto medidas directas como medidas indirectas. También otro de los objetivos fue darles a conocer los materiales, que fue en la tabla 1, darles a conocer las medidas que tomamos de manera directa, que fue en la tabla 2, y darles a conocer las medidas que tomamos de manera indirecta, la tabla 7, de dichos objetos de las medidas directas. Cambia la diapositiva, por favor. Podemos concluir que se informó a través de procedimientos y tablas la forma correcta de tomar las medidas. Se expuso mediante la tabla 1 los instrumentos con los cuales se realizaron las medidas directas. Se evidenció la ejecución de las medidas con el menor error relativo posible, gracias a que entre menos medidas se tomen y a las fórmulas que podemos encontrar para hallar perímetro radio, entre otras medidas indirectas, en la tabla 7. Y se validó a través de los procedimientos las medidas tomadas, de acuerdo a las fórmulas y a los procedimientos, para la redundancia, que nos explicó la compañera Lina. Bueno, pues es la bibliografía de donde se sacó el marco teórico, introducción a análisis de errores, y el link de donde se sacó, que es de la base de datos de la universidad. Bueno, esto es todo. Muchas gracias, señores profesores y compañeros. Que tengan un feliz resto de día.